Cansado del camino. El Mesías, cansado del camino, en un sol abrasador y terrible, agotado, deshidratado y sin ganas de seguir adelante. Así se refiere el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 6. Para hablar en este momento de dos tipos de camino. Jesús estaba cansado del camino. El camino de Jesús, el andar, el trajinar, las veredas, las sendas, los carreteros, senderos que se arman por el transitar de muchos seres humanos y senderos que también construye el ser humano para llegar de una ciudad a otro o a otra ciudad, o también senderos aéreos. Las rutas de navegación aéreas también son senderos. En el mar también hay senderos trazados para los transatlánticos, para aquellas naves que llevan mercadería y también para aquellas grandes naves de recreación y de turismo. Hablando de los caminos o los senderos de la vida que usted y yo hemos escogido. ¿Cuáles son esos senderos? ¿Cuáles son esos caminos por los cuales usted y yo hemos transitado? El sendero de Jesucristo, el caminar de Cristo por la vida, era el camino de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, de romper las cadenas a las cuales estaban atadas o atados los endemoniados, de traer libertad al oprimido, de suplir la necesidad de aquel que había caído en desgracia, de dar vida eterna, de resucitar, de traer consolación, esperanza a todo aquel que lo había perdido y de impartir un mensaje diariamente con el propósito de salvar a toda la humanidad. El sendero, el camino, la vida que Jesucristo había elegido era el camino del bienestar social, y en eso sintió cansancio del trajinar del día, cansado, desgastado de hacer el bien. El segundo sendero que escogemos o tenemos los seres humanos, ya sea por elección, por influencias familiares negativas, por influencia de grupos de amigos, de prejuicio, de malestar en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad o quizás en todo un país. El sendero de la maldad, el sendero del odio, el sendero de la violencia, el sendero que escogió o que había escogido Saulo de Tarso. ¿Cuántas veces usted y yo, en nuestra vida hacia atrás, hemos escogido un sendero quizás como el que está ahí? Una decisión equivocada de con quién caminar, con quién negociar, con quién planificar acciones malévolas, malvadas y destructivas. ¿Cuántas veces en su vida pasada usted eligió mal una pareja romántica? Quizás actualmente usted siente que eligió mal al padre o a la madre de sus hijos. Se arrepiente de haber elegido una profesión que hoy no le está siendo rentable ni le está proveyendo para el sustento
de su vida y de su familia. Senderos y caminos equivocados. En Hechos capítulo 9 dice que Saulo de Tarso respiraba amenazas y muerte, maldad y destrucción contra aquellos que habían elegido el camino de la paz, el camino de la ayuda social, el camino de la espiritualidad, siguiendo el ejemplo del Mesías Yahoshua. Saulo, en su fanatismo religioso, le parecía que debía eliminar a todos aquellos que no tenían su mismo sistema de creencias. Él creía que al que a hierro mata, a hierro muere, y que todo grupo religioso que proclamara otro Dios o otra creencia que no fuera la de él y de los fariseos y de los saduceos, debía morir. ¿Qué caminos usted ha elegido que no están bien ni le están dando el provecho que usted necesita o requiere en su vida? Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con el Mesías, con el Salvador, con Jesucristo, con Yahshua HaMashiach. Un encuentro personal como muchos de aquellos que decimos creer debiéramos tener. Un encuentro que nos derribe de toda falsa creencia, de toda apariencia de bondad y de espiritualidad. Una creencia que nos permita confrontar nuestras dudas, nuestros temores y nuestros miedos con aquel que es verdaderamente el camino. Saulo, al encontrarse con él de forma frontal en Hechos capítulo 9, se hace dos preguntas. Le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, el Salvador, el Mesías, el que hace bien a esta humanidad, y tú luchas en contra mío, le dice el Mesías. Yo soy el Señor de señores, el Señor que salva, el Señor que da luz, el Señor que liberta, el Señor que resucita, el Señor que rompe las cadenas del pecado, de la adicción y del fracaso. El Señor que cambia la tristeza, el lamento, el lloro, el llanto en alegría, en su tiempo y en su proceso. Yo soy el Señor de señores. Y Saulo le pregunta segunda vez: ¿y qué quieres, Señor, que yo haga? Y el Señor le dice: entra a Jerusalén, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. El Señor preparó otro camino para Saulo de Tarso. El camino del rencor, del odio, del rechazo, de la amargura, el camino de la culpa por malas decisiones, de la culpa por lo perdido. Le da otra oportunidad, como hoy el Señor Jesucristo se la brinda a usted y me la brinda a mí. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que necesitamos un Señor, un amo, un protector, un proveedor. Alguien que nos dé gozo, que nos dé alegría y no humana. No que provenga de esposo, de esposa, de hijos, de situación económica. Alguien que nos dé socorro y que nos saque del pozo de la desesperación donde muchos hemos caído. Hoy es necesario que usted haga un verdadero arrepentimiento, teshuvá. Hoy es tiempo de que usted reconozca a Jesucristo no como una religión, no como una iglesia más en su vida, no como una línea de creencia más, sino que le diga: yo realmente necesito que tú seas el Señor de mi vida y que seas el Salvador de mi alma. Que me salve de estas circunstancias. Hoy dígale a Jesucristo: yo te entrego todo mi ser. Y dígale al Padre Celestial: adóptame como tu hijo o tu hija y tu heredero. Y sácame de esta angustia. Porque solo en Él hay salvación.